Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Estamos aquí en la plataforma de BingX analizando lo que ha hecho el precio en estas últimas horas y ahí es donde entra en juego la estrategia que os vengo a explicar hoy. ¿Para qué? Pues para poder anticiparnos a estos movimientos y así poder sacar el máximo rendimiento al mercado. En este caso vamos a utilizar dos indicadores de TradingView, así que nos pasamos a TradingView. Recordad, para aquellas personas que me preguntan, que muchas veces hay confusión, no es lo mismo TradingView que BingX. En TradingView analizamos el mercado y en el exchange de BingX es donde hacemos las operaciones, ¿vale? Yo ahora voy a quitar de aquí BingX para no liarnos y nos vamos a quedar solamente con TradingView. Bueno, aquí estamos en gráfico de 15 minutos, pero quiero que sepáis que esta estrategia sirve para cualquier temporalidad. Vamos directamente a indicadores. Y esto es lo que vamos a necesitar. Ya los tengo aquí añadidos a favoritos. Os doy unos segundos para que toméis una captura de pantalla. Fijaros bien en el nombre y también en el creador. Bien, vamos con el primer indicador, que es el Trend Magic. Le damos un clic. Bueno, aquí vamos a quitar el color azul, vamos a poner un color verde porque si no puede también llevar a confusión. Simplemente nos vamos a la configuración, entramos en estilo y en el trazado del gráfico sustituimos el color azul por un color verde. Simplemente le damos a aceptar y ya lo tendríamos, ¿vale? El indicador Trend Magic es un indicador basado en el ATR y básicamente lo que nos va a indicar es que cuando hay un color verde estaremos ante un movimiento alcista y cuando el color es rojo estaremos ante un movimiento bajista, ¿vale? Ya sé que muchos os estaréis preguntando, bueno, aquí por ejemplo en un rango, ¿cómo podemos filtrar estas entradas falsas? Porque claro, aquí va cambiando rojo, verde y aquí esto puede llevar a confusión. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta dos principales cosas, ¿vale? No es lo mismo que el indicador Trend Magic esté por el medio de las velas, atravesando lo gráfico por encima, pisándolo, que tenerlo como lo tenemos aquí, o bien por debajo en una tendencia alcista o bien por encima si estuviésemos en una tendencia bajista, como por ejemplo, vamos a ver si encontramos algún tramo. Aquí lo tenemos, un tramo de tendencia bajista, veis que no está pisando las velas, está por encima. Entonces mucho cuidado con eso, porque en primer lugar hay que identificar una zona de rango y esto es un rango, ¿vale? Eso en primer lugar, pero no nos sirve con eso, necesitamos otro indicador más para que nos filtre un poco mejor. Entonces ahí es donde entra en juego el indicador CM Slingshot System. Vamos a darle un clic y aquí vamos a quitar algunas cosas, ¿vale? Como estos puntitos de aquí abajo y estos de aquí arriba, no lo necesitamos para nada, así que nos vamos directamente al indicador, a la configuración, vamos a entrada de datos, vamos a eliminar la primera palomilla y vamos a eliminar esta otra palomilla. Lo dejamos así, veis que ya se han quitado esos puntitos por ahí, le damos a aceptar. Bien, ahora cuidado que esto ya ha cambiado mucho, Fijaros bien, aquí ya aparte de darnos unas flechitas en la parte inferior, también nos va a dar aquí una vela de un color muy clarito de confirmación, pero no solo vamos a tener en cuenta eso, vamos a tener en cuenta otra cosa, y es que los dos indicadores deben de estar en el mismo color, como es aquí. Tanto el indicador Trend Magic como el indicador CM Slingshot están en color verde, ¿vale? Se han puesto de color verde los dos a la vez. Vamos a poner un poco grande para que lo veáis. Mirad que aquí, fijaros en este pequeño tramo, estaban en rojo, pero han cambiado los dos a color verde a la vez. Y a la vez, aparte de eso, tenemos esta vela de color azul clarito que nos da una confirmación. Y aparte tenemos esta flecha, ¿vale? Que no viene a ser otra cosa que un indicativo para entrar en long. Como os digo, por sí solo no nos serviría para nada. Ni la flecha ni la vela de confirmación. Tienen que darse todas las cosas a la vez. Cambio de color en ambos indicadores, vela de confirmación de color más clarita que las demás, la estáis viendo que es una vela de color azul clara, más aparte esta flecha de acción del precio. Y como veis, este último tramo que ha empezado pues hora española, ya veis que nos ha dado la entrada ya a las 9 de la noche y sin embargo la gran subida o la enorme vela ha sido a las 12 de la noche en punto. Pero bueno,
aquí ya nos estaba dando la entrada varias horas antes. Vale, eso es para que veáis el potencial de este indicador. Otra cosa que quiero comentar, como en cualquier indicador, nada es 100% fiable. Vamos a tener operaciones ganadoras, también vamos a tener operaciones perdedoras. Lo que importa es el balance general. Cuando llevemos 200 operaciones, 300 operaciones en cuenta demo, lógicamente, ¿vale? Para eso tenemos el exchange de BingX para poder operar en demo sin tener que poner en riesgo nuestro dinero. Pues cuando llevemos un montón de operaciones, siempre ir anotando todo en nuestra hoja de cálculo, que por cierto la tenéis en la descripción para descargar, pues entonces ahí el balance general es lo que nos va a decir si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal. Recordad que cualquier estrategia, por muy buena que sea, si nuestra gestión de capital o nuestra gestión de riesgo no es la adecuada, no nos va a servir. Bien, ya dicho esto, vamos a ver un ejemplo contrario. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, aquí tenemos otro tramo, ¿vale? Me sirve cualquier tramo bajista para explicar la estrategia. Es un caso muy similar al anterior. Si os fijáis, venimos también de un rango, al igual que en el caso anterior, ¿vale? Toda esta zona lo vemos claramente que es un rango, ¿vale? Lo identificamos bien porque los indicadores, tanto uno como otro, están metidos por la gráfica y necesitamos una separación, ¿vale? Como pasa aquí. Bien, aquí ya empieza a ponerse la cosa interesante. Vamos a quitar esto para que lo veamos bien. Después de todo este rango, vemos que aquí pasa algo ya. Aquí ya vemos que el primer indicador en cambiar de color es el Trend Magic, ciertamente. Se pone de color rojo y después a las pocas velas también cambia de color el indicador CM Slingshot. Bien, ya tenemos dos indicativos de que aquí esto para arriba no puede ir, ¿vale? Pero después mirad lo que nos aparece aquí. Fijaros en esto. Si es poco la primera señal, es que tenemos dos. Tenemos esta vela de color más clarito con la acción del precio indicándonos presión bajista y después otra vela más. Como os comentaba antes, esto funciona en tendencia. Si estamos, por ejemplo, en un periodo como este en el que estamos en rango, aquí va a haber flechas para abajo, flechas para arriba, va a estar todo muy confuso, pero en el momento que los indicadores se empiezan a separar del precio, ya es cuando el indicador realmente funciona. Así que mucho cuidado con los rangos, intentar evitar los rangos en todo lo posible porque este indicador no funciona en rangos. Lo que nos hace en un rango es darnos una información de cuando se está terminando el rango, hacia dónde se va a dirigir el precio. Si en lugar de tener este patrón tenemos el patrón inverso, es decir, cambio de color de indicadores de rojo en lugar de rojo en color verde, y aparte de eso tenemos esta flecha o estas flechas por la parte inferior de color verde, la operación sería en long, ¿vale? Y normalmente me suele avisar bastante antes de que se produzca el movimiento. Fijaros que aquí
ya me está dando, bueno, aquí las velas claritas, pero aquí ya me está dando el cambio de color bastantes velas antes. Como os había dicho antes, ningún indicador es 100% fiable. De hecho, la mayoría de los indicadores suelen llevar un retraso, ya que se basan en movimientos del precio pasados, ¿vale? Así que mucho cuidado. Ya sabéis que siempre os recomiendo operar primero en cuenta demo, practicar las estrategias, incluso intentar modificarlas. Y esto es todo, amigos. Recuerden unirse a aquellas personas que todavía no estáis dentro del grupo de Telegram. Recuerden unirse, ya que hay cosas que comentamos dentro del grupo que no hablamos de ello en YouTube, ¿vale? Por otra parte, si hay cualquier actualización de alguno de nuestros indicadores, lo vamos a comunicar por el grupo de Telegram antes que por YouTube. Es algo lógico porque en el grupo de Telegram lo vamos a anunciar en el momento, y en YouTube, hasta que no suba el próximo vídeo, lógicamente no puedo avisar de esas actualizaciones. Por otra parte, en el grupo de Telegram también se comparten análisis, posibles entradas al mercado, siempre bajo la responsabilidad de cada uno, creo que no cabe decirlo. Y bien, amigos, ahora sí lo vamos a dejar por aquí. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Recuerden que el sorteo todavía sigue en pie. Para participar solamente hay que dejar un comentario y un like en los vídeos y ya estarás participando en el sorteo. El sorteo será una cantidad posiblemente de USBTs, no sé ahora mismo si pueden ser de 30, de 40, no lo sé, no tengo nada pensado todavía. Lo que sí sé es que el sorteo sigue en marcha. Y bien, amigos, ya he dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!